Este vídeo es posible gracias a la buena gente que me echa un cable en Patreon o en Ko-Fi. Muchas gracias, ahora salís al final del vídeo, justo antes del arco iris, que mola mucho. Mira qué bonito grabar hoy en el Pardo. Reivindicando el Pardo para la izquierda. Bellota, incipiente. ¡Cuñado de izquierdas! ¡Haga, hombre! No tenéis ni idea, yo tampoco. Y para demostrarlo, me he cargado el audio de este vídeo. Así que lo he doblado. Si lo oís raro, es por eso. Gracias. Trump, Bolsonaro, Salvini, Le Pen, los miserables del PiS, los casposos del Vox. Hola, hoy me he venido hasta aquí para que hablemos de estoquismo terrorástico, estocasmo terrorista. Terrorismo estocástico. ¿Qué es eso de terrorismo estocástico? Estocástico viene a querer decir más o menos al azar. Quienes usan esta herramienta lo que tienen es un público cautivo y buscan crear un ambiente para que entre ese público haya un individuo o varios que practiquen o lleven a la realidad esas estrategias de odio que llevan cultivando entre dicho público. De esta manera lo que consiguen es que gente desvinculada con sus organizaciones lleve a cabo actos terroristas que de otra manera les llevarían a tener problemas legales con los estados como existen ahora. El terrorismo tradicional consistía en organizaciones cerradas que tenían consejos que decidían lo que se hacía y lo que no se hacía, y otra serie de militantes que obedecían, digamos, a la disciplina ya marcada de antemano dentro de un funcionamiento prácticamente militar. El terrorismo estocástico es distinto y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque opera de una forma mucho más sutil. Porque sí, negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Pero a lo mejor el siglo XXI es un escenario distinto. El ambiente neoliberal favorece estas narrativas de odio porque son muy buenas para el cash flow, para que fluya el dinero en los medios de comunicación tradicionales que blanquean el fascismo, porque al fin y al cabo esto es democracia. La tolerancia, digamos que Popper no aplica. Karl Popper promulgó la teoría de la paradoja de la tolerancia, en la que ideas absolutamente intolerantes no tienen cabida en una sociedad tolerante porque están llevadas a destruirla. Claro que no sé hasta qué punto nuestra sociedad es tan tolerante como dice ser. ¡Karl Popper! La estrategia del terrorismo estocástico se presenta por fases. La fase primera es crear un ambiente de miedo, de odio y de inseguridad. Para ello utilizan tanto medios afines como medios creados, como medios pagados. Y ¿por qué no decirlo? En el caso del terrorismo estocástico moderno, ya tienen el ambiente bastante caldeado, en el sentido de que, por ejemplo, la publicidad ya nos dice que somos infelices, que no somos suficientes, que no somos buenos. Ya nos meten miedo en los informativos con todas las amenazas a la seguridad del mundo que tanto espectáculo dan y tanta publicidad generan, porque el beneficio capitalista está intrínsecamente ligado a estas estrategias de la información como cultura del espectáculo. ¿Y qué da más espectáculo que el miedo? Miedo a los ocupas, miedo a los migrantes, miedo al diferente. En el siguiente paso, el odio ya se ha infiltrado en el lenguaje y cualquier interacción mundana está ya contaminada por ese lenguaje de guerra, por ese lenguaje de miedo y hostilidad. Entonces llegan las agresiones verbales y se pasa a la fase 3. La fase 3 es más complicada. La fase 3 es que tras esta escalada de agresiones verbales
alguno de estos brazos ejecutores presos de este caldo de cultivo acaben agrediendo físicamente, incluso matando a la primera, segunda, tercera y consecutivas víctimas. Entonces, el crimen sale en todos los medios. Los medios hacen caja, por supuesto, con el espectáculo que da un asesinato más o incluso una serie de asesinatos. Porque al fin y al cabo, lo importante es quedar bien con sus anunciantes. Los medios de comunicación privados es lo que tiene. Mucha consternación, mucho espectáculo, siempre a cuenta de las personas marginalizadas, contra quienes todo ese mensaje de odio se ha venido dando durante meses, años, una cantidad de tiempo suficiente para que esto ocurra. Por supuesto, quienes han iniciado este proceso negarán todo. Nosotros no hemos sido, ha sido un lobo solitario, no, mira que no va con nosotros, no, somos a favor de la democracia, de la legalidad. Venga ya. Y así, el ciclo se repite. De hecho, la buena gente de Cuello y Largo acaba de sacar a la vez un vídeo sobre la pirámide de la violencia. No, esa pirámide no. Bueno, la pirámide de la violencia. Podéis verlo en el enlace que dejo abajo en la descripción. Tremendo vídeo, como siempre, Cuello y Largo, tremendos. Terrorismo de bellota. De bellota lo traigo. Terrorismo de bellotica. Claro que en mi tierra eso se le llama tirar la piedra y esconder la mano. La negación plausible les funciona muy bien. Niégalo todo. Ellos no han hecho nada. Son lobos solitarios. Es un colgado, no tiene ninguna relación con lo que le llevamos diciendo durante todos estos meses, años, décadas. Los grupos de odio que se tiran mensajes secretos para que nadie les diga nada y se organizan por internet para hacer sus células terroristas. No. Ellos no tienen nada que ver con el partido oficial del fascismo de tal o tal país, porque ellos ya están infiltrados en las instituciones. Señor ministro, señor alcalde, señor parlamentario. Como si eso legitimase los delitos de odio. O el odio. Y por supuesto toda esta mierda a los medios les encanta. Nunca van a dejar de apoyarles. Así que luchad como podáis contra el terrorismo estocástico de los fascistas modernos. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo y tengo que agradecer mucho y muy fuerte a la gente buena que me apoya en Patreon, Potrón Tontero. También me podéis echar algo en Ko-fi o como se llame. Es una manera de más o menos salir adelante, teniendo en cuenta que estoy bastante en paro y estoy todavía regular. Pero vamos mejorando, que no es poco. Y quería agradecer especialmente a River Ransom, que se tira mucho el rollo, la verdad. Y Catherine Stenson, que lleva además un montón, junto con Neil Surio, que también chapó por ellos. Gracias. Gracias a Robert Lambert, gran amigo, además, personal. Stefan Bittner. Muchísimas gracias, vielen danke. Y el sinistro, vielen danke también. Chris Lack, que a ver si nos vemos, es verdad. Tenemos que... no me da la vida. Muchas gracias, Chris Lack. Matt Blender, muchas gracias. Michaela Smith, también muchísimas gracias. Miguel Medina, gracias. Nils Abildgaard, tusen hjertelig takk. Selena Gallagher, Simona Ferlini, grazie tante.
la próxima vez de verdad que nos vemos. The Kinky Beast, muchísimas gracias. Milk Toast Full, y también a M, Crepotus, Randy Randerson y The Surfs, que bueno, este mes me han echado un cable y os lo agradezco. Si queréis colaborar, se puede. Ya te digo que está el Patreon y el Ko-Fi, y ya, y dentro de poco pues más contenido. A ver si sigo leyendo The Ecology of Freedom, y gracias por llegar hasta aquí, porque vais a ver el arco iris que viene ahora. Mira, el arco iris. Oh my god, it's a double rainbow. No, it's a single rainbow. Bueno, pues el arco iris. Por eso que no, luchad contra el terrorismo estocástico de la ultraderecha. No pueden salirse con la suya. Somos el pueblo soberano.